Les digo, en el caso del tubo digestivo, pues forma agregados linfoides, que son agregados de linfocitos que se encuentran patrullando este tejido. Los encontramos principalmente en la lámina propia, por abajo de los epitelios, y en algunos sitios forman agregados muy grandes, muy notables para la vista. Estos agregados son los que se llaman, por ejemplo, placas de Peyer, y los encontramos en el ilion distal. Muy importante, el tejido linfoide asociado a mucosa está repleto de unas CPAs especiales, que son células dendríticas a fin de cuentas, pero reciben un nombre que se les llama células M. Se les llama células M porque son células de muestreo, son las que captan los antígenos y los presentan. Aquí está una imagen, estas son las placas de Peyer, fíjense, vean cómo hacen incluso elevaciones aquí. Aquí está lo que es el epitelio y hace todas estas elevaciones. De hecho, si se habrán percatado, aquí hay agregados linfoides. Miren, es un agregado linfoides con centros germinales muy prominentes. Miren. Estas son las placas de Peyer y son agregados de cientos de miles de linfocitos. Del GALT. Aquí está nuevamente el epitelio. Y ya vieron todas las células intraepiteliales. Miren los niditos que les decía ahorita. Todas estas celulitas son las que nos van a funcionar como células presentadoras de antígenos. El BALT es similar a las placas de Peyer, pero el BALT lo vamos a encontrar en las paredes de los bronquios y sobre todo en los sitios donde se da la bifurcación de los bronquios. También encontramos muchas células de muestreo. Obviamente el BALT pues lo encontramos en la vía respiratoria. Y otro concepto importante, ya para terminar el apartado de inmunología normal, así a manera de repaso, pues lo tenemos en el complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad pues es un sistema especial que se encarga de muestrear péptidos, de mostrar péptidos en la inmunidad adaptativa. Pues obviamente el complejo principal de histocompatibilidad fue descubierto en otro ámbito, ¿verdad? Ya hasta después con las investigaciones, pues las personas, ¿verdad?, se dieron cuenta que el complejo de histocompatibilidad, una de sus funciones importantes era precisamente propiciar la presentación de los antígenos, ¿sí?, y que estos ayudaran a la activación del sistema inmune. Pero el primer descubrimiento del CPH no fue ese, fue simple y sencillamente que el CPH era el gran dolor de cabeza de los trasplantes. ¿Por qué? Porque originaba rechazo de trasplantes. Entonces, ese fue el problema grande de este complejo de histocompatibilidad. Obviamente, ya con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que tenía una función inmunitaria. Pues obviamente, en un principio se le dio el nombre de HLA, ya ustedes se lo saben y ya lo vieron en Inmuno, ¿sí? Los famosos antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Incluso vean la localización en un pequeño segmento del cromosoma 6 es donde se codifican esta gran familia de moléculas, y créanme lo que esta gran familia de moléculas son muy polimorfas, extensamente polimorfas, que incluso dos personas no pueden tener alelos iguales, ¿verdad?, de tan polimorfo que es. Y esto pues ha sido el gran dolor de cabeza para los trasplantes. ¿Cómo dividimos la familia de los complejos de histocompatibilidad? Lo dividimos en clase 1 del CPH, que se expresa en todas las células nucleadas, todas las células que tienen núcleos, ¿sí?, y las plaquetas. Se componen de una cadena alfa y una molécula llamada beta-2 microglobulina. Fíjense bien, las cadenas alfa están codificadas en las moléculas de clase 1 por 3 genes, que se les dan los nombres de las letras, pues obviamente, que llevan, son letras del alfabeto, HLA, A, B y C. Y las moléculas de clase 1 del complejo de histocompatibilidad, pues se encargan de mostrar péptidos, ¿verdad?, que se localizan en el citoplasma y son reconocidos por los linfocitos citotóxicos, que son los linfocitos CD8, ¿sí? Estas son las moléculas de la clase 1, ¿sí? Una función importante de las moléculas de clase 1 de histocompatibilidad es ayudar a la eliminación, ¿sí?, de ayudar a la eliminación de agentes que corresponden con virus, ¿sí?, células infectadas por virus. Luego tenemos las moléculas de la clase 2. Las moléculas de la clase 2 se codifican por unas regiones llamadas HLA-D, y posteriormente a la D le agregamos el apellido
de otras 3 subregiones. Estas son las moléculas de la clase 2. Clase 2, HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Pues obviamente, las moléculas que engloban la clase 2 del complejo de histocompatibilidad, pues sí, son principalmente la presentación, ¿sí?, de moléculas que son atrapadas dentro del aparato digestivo de la célula, principalmente en endosomas y lisosomas. Es aquí en donde se va a ayudar en el trabajo de la presentación del antígeno gracias a las moléculas de la clase 2. Muy importante, las moléculas de las clase 2 son restringidas solamente para las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Porque son las que tienen la capacidad de, me refiero, presentadoras de antígeno que son macrófagos, dendríticas. Son células que tienen la capacidad de comerse un extraño, procesarlo y en ese procesamiento dentro del aparato digestivo unirlo a moléculas de las clase 2, dárselo a los linfocitos T, perdón. Y me refiero a los linfocitos T cooperadores, CD4. Entonces, la combinación de los alelos del HLA en cada sujeto, pues se le llama haplotipo, esto ya lo conocen. Se hereda un grupo de genes de cada papá y obviamente, pues cada uno de ellos expresa diferentes moléculas. El sistema HLA es muy polimórfico. Existen muchas combinaciones en la población, ¿verdad? Y obviamente, pues a nivel evolutivo tenía una explicación, ¿verdad? Que una persona en una población tuviera la capacidad de detectar algunos antígenos y otra persona otros poquitos más y otra persona otros poquitos más. Tener una batería extensa de poder detectar antígenos y que a lo mejor una persona que vive en Tailandia tenga la capacidad de reconocer ciertos antígenos de ciertos parásitos o bichos que son de allá, que no tenemos aquí, y que a lo mejor se casa con una persona de América y esa unión de los dos, su descendencia, sus hijos van a compartir un sistema HLA, tanto de papá y mamá, y que tengan esa capacidad de reconocer una mayor cantidad de antígenos presentes en el medio, y obviamente entre más capacidad de reconocimiento tengas, pues más oportunidad vas a tener de poder combatir un agente extraño o una infección, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es la desventaja de tener un complejo de histocompatibilidad, un sistema HLA tan polimórfico? Pues obviamente es casi imposible que dos sujetos expresen las mismas moléculas, ¿verdad? Entonces, pues este es uno de los principales mecanismos de fisiopatogenia de los famosos rechazos de trasplantes por la activación del sistema HLA. Ya lo vamos a ver en la parte de rechazo. Ya casi terminamos. Por último, otros involucrados en la inmunidad adaptativa, pues definitivamente son los mensajeros llamados citocinas, ¿sí? Fíjense bien. Pues obviamente participan en la inducción y regulación de las respuestas inmunitarias, ayudan a la interacción entre los linfocitos, en la interacción con macrófagos, células de los vasos sanguíneos. Hay citocinas que participan en la inmunidad innata y citocinas que participan en la inmunidad adaptativa. Rápidamente, en la inmunidad innata, ya sean macrófagos, dendríticas, natural killer. Las principales citocinas conocidas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, los interferones tipo 1, el gamma y quimiosinas. Son de las primeras moléculas que se dan en activación en la inmunidad innata cuando se tiene contacto con un agente extraño. Inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, pues, encontramos citocinas producidas principalmente por los linfocitos cooperadores, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 17 y el interferón gamma, ¿verdad? También existen citocinas que funcionan estimulando el reclutamiento y proliferación de las células de defensa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas que tienen efecto sobre la hematopoiesis. Pues obviamente estas moléculas ayudan, ¿verdad?, a que la población, sobre todo el linfocito, se encuentre en replicación y se mantengan esas poblaciones, ¿verdad? Se les conocen como factores estimulantes de colonias. De hecho, las siglas de terminación son CSF.
Eso lo van a ver mucho en hemato. En hemato utilizan mucho estos conceptos de factores estimulantes de colonias. Ahí les pone el texto de Robbins 2 ejemplos, la interleucina 7, o el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, por eso es la inicial de GM, granulocitos y monocitos. También son citocinas y también tienen un efecto. A lo mejor estos no sobre la inflamación, pero tienen efecto estimulando la proliferación de las células. A ver, permítanme un segundo. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? Ah, dígame, Mari Carmen. Sí, dígame. A ver, permítame un segundito. Déjenme se la paso la vuelta. Como estoy ahorita en una sesión con los estudiantes, déjenme se la paso y le explico. No, no, no hay problema, no hay problema. Sí, no, no se preocupe. Permítame un momento. Judith. Sí, tienes una llamada de... ¿Dónde está? No. Hola. Muy bien, entonces regresamos. ¿Qué ocurre entonces cuando se activa la respuesta inmunitaria? Pues se da un reconocimiento de antígenos, lo que ya platicábamos, se reconocen, se capturan, ¿verdad? Y obviamente se da el proceso de procesamiento, ¿verdad? Y la presentación. Muy importante, muchos de estos bichos, de estos agentes extraños, son procesados y son trasladados a los ganglios linfáticos y obviamente pues unidos a su respectivo complejo de histocompatibilidad. Ok, muy importante, pues posterior a la activación de los antígenos, pues una de las primeras respuestas pues es la activación de los CD4. Pues los CD4, uno de los primeros mediadores que se van a sintetizar es la interleucina 2, ¿verdad? Y obviamente con sus receptores de alta afinidad. Yo creo que la interleucina 2 es uno de los principales factores de crecimiento para que la célula T se active. Otro importantísimo es la producción de CD40, ¿sí? La CD40, que es importantísima para la activación de macrófagos, también propicia la activación de células B. ¿Cuáles las vías celulares de activación? Por ejemplo, el linfocito CD4, ¿sí? Tiene la capacidad de dividirse ahora sí que en dos caminos. Los caminos de los CD4 se llaman caminos TH, ¿sí? Se les dan las siglas TH. Tenemos la vía TH1, ¿sí? La vía TH1 se encarga de secretar una molécula llamada interferón gamma, ¿sí? Que con ayuda del CD40 activan a los macrófagos y obviamente los hacen más microbicidas. Luego tenemos la vía TH2, ¿sí? Que produce interleucina 4 y estimula a las células B para que produzcan anticuerpos. También la vía TH2 es importante para protegernos contra la infección contra parásitos. Vean entonces cómo incluso los mismos linfocitos dividen sus caminos de acuerdo a la actividad que van a tener para combatir una infección y obviamente propiciar los mediadores. La inmunidad humoral, pues obviamente es la que viene de los anticuerpos, se encargan de producirlo las células B se diferencian en plasmocitos, ¿verdad? Existen vías en donde se pueden estimular directamente los linfocitos B para producir anticuerpos. Una muy importante, pues requiere la ayuda de células T, que le llaman dependientes células T, aunque existen formas en donde la célula B directamente puede producir anticuerpos sin necesidad de que la célula T participe. Esa le llaman la vía independiente de células T, aunque la más común definitivamente es la vía dependiente de células T, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues la estimulación, ¿verdad? De este linfocito, ¿verdad? Y pues la producción de grandes mediadores como interleucina 4, interferón gamma, ¿verdad? Y con esto la producción de anticuerpos. Pero muy importante, en la activación de la célula B dependiente de células T, es que ocurre un fenómeno, ¿sí? De producción de anticuerpos de diferentes variedades.
Y esto obviamente para enviar un armamento que sea efectivo en distintas partes. Por ejemplo, yo mando anticuerpos que me funcionan en las mucosas, yo mando anticuerpos que me funcionan en la sangre, anticuerpos que pueden encontrar o sintetizarse en el instante. O sea, esos anticuerpos son anticuerpos de alta afinidad para distintas partes. Este proceso se le llama cambio de isotipo y este ocurre exclusivamente en los centros germinales de los folículos linfoides. Por eso les decía ahorita que cuando revisábamos los ganglios linfáticos les digo, préstenle atención a los folículos linfoides. Este es el sitio en donde se está dando la activación de células B y la producción de anticuerpos. Y en esta parte, ¿sí? Por medio de la vía dependiente de células T y la producción de CD40, ¿sí? Se está dando la producción de cambio de isotipo y generación de anticuerpos de alta afinidad. Y obviamente, pues esto es importantísimo para combatir infecciones y en las respuestas inflamatorias. Ya lo último, memoria inmunitaria, pues obviamente, dentro de este ciclo de activación inmunológica, pues también existe posterior a la resolución, por ejemplo, de una infección, pues puede quedar un pequeño grupo de linfocitos, ¿verdad? Los cuales pueden permanecer ahí por muchísimos años y se vuelven a activar si tienen en contacto con el antígeno, ¿verdad? Pues obviamente, esta es la memoria inmunitaria. Gracias a esta memoria inmunitaria, nosotros aprendimos y creamos en el laboratorio por las famosas vacunas para poder activar el sistema inmune sin generar la enfermedad y que nos quedaran esos linfocitos de memoria circulando por mucho tiempo. Muy bien, muchachos. Entonces, pues este es un bosquejo rápido de lo que es los conceptos de inmunología que nos van a servir para conocer las patologías. La inmunología es muy extensa, tan es así que es una especialidad médica. Requiere años entender todo porque es muchísimo. Solamente aquí estamos viendo una pellizcadita superficial de cómo funciona el sistema inmune que les sirva de complemento para lo que vieron con la doctora María de la Paz. Y ahora sí, entramos en batalla a partir de la próxima semana a revisar ya meramente la inmunopatología, que la dividimos en estas secciones. 2 secciones que voy a dar yo, trastornos de hipersensibilidad con sus ejemplos, enfermedades autoinmunes, que también la voy a dar yo, y ya entrarán ustedes a participar con las inmunodeficiencias y primarias y secundarias y amiloidosis. Entonces, ¿dudas? Creo que no, doctor. Bueno, pues entonces, el tema es extenso y ya se habrán dado cuenta que vamos a velocidad, ¿eh? Entonces, si no leen, se me van a atrasar y se me van a quedar atrás. Entonces, hay que estar leyendo. Lean, sigan leyendo. Nos vemos la próxima semana. El examen, ya les digo, queda para el próximo sábado. Espero que sea para las 10 de la mañana. Ya yo nomás les confirmo la hora, 10 o 11 de la mañana. De ahí no pasa. Igual 2 horas, 100 reactivos. Lean muy bien Pato nuevamente, se los vuelvo a recalcar. Lean muy bien Pato. En serio. Y ya yo me en contacto con los jefes de grupo para ver las horas a partir del martes, ¿sí? Adelante. ¿Qué otra materia va a incluir en este segundo parcial? La información se las tengo para el martes o miércoles. Lo que pasa es que yo doy un margen para que me manden los reactivos. El examen pasado, pues habrán percatado de que no hubo muchos reactivos incluidos porque no me los pasaron a tiempo. Y como es un examen que se tiene que hacer vía plataforma, lo tengo que tener con más anticipación. Entonces, hubo unos colegas que sí me las mandaron, pero me mandaron las preguntas hasta el viernes. Y yo el viernes yo ya no podía ingresarlas porque ya el doctor Escalante desde el jueves ya lo estaba elaborando. Entonces, no es como antes. Antes a lo mejor cuando el examen era impreso, si me las mandaban un día antes no había problema. O sea, yo las podía incluir porque como era impreso, pues nomás se cambia el Word, se lo damos a Laurita y a Laurita se encarga de imprimirlo, no hay bronca. Pero ahorita, como es vía plataforma, implica muchas cosas, pues ese tiene que tener con más antelación. Entonces, yo les aviso. Ahora sí, para que vean, por eso la vez pasada les dije, estudien bien Pato y estudien bien Pato. Ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad? Entonces, déjenme ver esta semana. Por lo pronto les adelanto inmunología de la doctora María de la Paz. Sí mandó reactivos. Lean lo de sus pláticas de la doctora. Y ella ya es la primera que me mandó reactivos. Espero
tenerlos en tiempo los de parásito y micro, que son los que me apuran mucho, y ya farma, que en teoría ya me va a volver a pasar reactivos. Entonces, yo les aviso para más tardar el miércoles si hubo algo que más se incluyó o que de plano ya hubo algo que no se incluyera, pues para que esa parte la dejen tantito en espera, ¿sí? Y sobre todo la lean para el final, ¿no? ¿Sale? Disculpe, doctor, ¿Sí? ¿hasta qué tema va a venir el examen de su materia? Va a venir hasta lo que revisemos la última clase, a excepción de que la última clase sea el jueves. Si tenemos clase el martes y miércoles, todavía lo del miércoles sí.